O sea, vivimos en una época donde hay demasiada música y hay mucha mezcla entre la misma. Si bien sí entiendo que a lo mejor hay una diferencia entre una y otra, quizá ya los espacios también van cambiando, ¿no? O sea, ahorita ya en Bellas Artes pues están Los Ángeles Azules, o está Juan Gabriel, o está el Queen Sinfónico, ¿no? Que es Claro. como, ya la gente puede ir sentirse bien porque es Queen y es sinfónico, ya, soy una persona culta. Sí, y eso de los espacios es muy interesante y muy importante resaltar que también estamos heredando una idea de cómo fueron los espacios también anteriormente. O sea, la música que llamamos clásica oculta, esta música de concierto sinfónica, viene de una tradición elitista. O sea, Ajá. viene de las orquestas y todo esto, pues era algo que solamente podía suceder en la sala de un rey, ¿no? Uh-huh. O sea, eran los aristócratas los que fueron también moldeando esa tradición, ¿no? Entonces, o sea, estamos heredando también eso. Fue hasta el siglo XIX cuando ya empezó a existir esta noción de las salas de concierto a los que ya puede venir la gente, ¿no? Obviamente la gente, pues, que tiene cierto poder adquisitivo, ¿no? No, y sobre todo que pertenece a cierta familia. O sea, esto va cambiando. O sea, sabemos que esto va cambiando. Tomemos como inicio, a lo mejor la Edad Media, que era la cuestión de la liga, que se ligaba a los reyes con la iglesia. Ok, va cambiando, va evolucionando. Sí, como dijiste, son los espacios, porque no era cualquier cosa que tú tuvieras. O sea, nosotros apenas si tenemos espacio para hacer un podcast. Ahora imagínate que tuvieras espacio para tener una orquesta. Digo, no es una orquesta también. A ver, creo que hay que empezar a definir esto rápidamente. Música clásica. ¿Qué entendemos como música clásica? Creo que la música clásica que todos tienen en mente es la música que se toca en las salas de concierto, que tiene violincitos, que tiene Los instrumentos de la orquesta. Los instrumentos de la orquesta. Ajá. Y ya, esos son, ¿no? Ahora, cuando hablo también de música erudita, creo que valdría la pena hacer las diferencias, porque creo que existe música erudita, sí, yo sí pienso que existe esta música, que es música intelectual, pero que no está ahí, o sea, que no forzosamente está en las salas de concierto. Creo que la música erudita puede, o intelectual o lo que sea, puede pensarse en otras áreas, por ejemplo, en bandas como King Crimson o Dream Theater, que ahorita son los que me acuerdo, que pues sí, o sea, son personas que tardan mucho tiempo en el estudio grabando, escribiendo sus partes, o sea, música muy pensada en ese sentido. La música carnática de la India, o sea, también tiene esta noción de que es música pensada. Ok, o sea, no estoy diciendo que sea mejor, simplemente que tiene este rasgo. Pero no forzosamente está en las salas de conciertos, ¿no? O sea, hay muchas otras rolas que si vemos un poco la genealogía de la música que se toca ahí, muchas de las obras pues o fueron pedidas por un encargo o fueron pedidas pues porque oye, me gustó como, por ejemplo, la cuarta sinfonía de Beethoven fue porque no recuerdo cuál aristócrata escuchó la tercera y dijo, no más, está bien chingona, compone una. Pues sí, hay que comer, pues ya te compongo una rola, y la sinfonía 4 está chida, ¿no? O sea, hay muchas historias detrás que no propiamente tienen que ver con la gran inspiración o que estaban pensando, que tardaron años, muchas veces no. Claro. ¿No? Sí, o sea, también, por ejemplo, solemos considerar así como las sinfonías de Mozart como las grandes obras maestras y tal. Y bueno, hay sinfonías, hay algunas que no son tan geniales, ¿no? O sea, no son tan... o se medio repiten, por ejemplo. Sí, y porque repiten, ¿no? O sea, es una tradición, ¿no? Es como una fórmula. Ajá. Sí, y precisamente cosas como, por ejemplo, la forma sonata, que fueron... es un género impulsado completamente por la aristocracia, ¿no? O sea, que era algo como... digamos que siento que esta división entre música culta y música popular se origina también como en base a ese contexto en el que están los aristócratas, adquieren un gusto por algo y entonces lo financian, ¿no? Entonces tienes a un montón de gente trabajando en eso. O sea, tienes en el siglo XVIII tienes a toda Viena trabajando en esa forma musical, porque era lo que querían escuchar los aristócratas. ¿No? Entonces, o sea, también
Es decir, es difícil como mover estos términos entre tantas variantes. Exacto. O sea, simplemente creo que, o sea, sí tenemos como esta idea de que la música culta, que es, o sea, entre comillas, es como la música orquestal de Ajá. tradición europea. Ajá. Sí. y solemos creer que es como culta, que es más inteligente, más intelectual. Pero justo, o sea, podemos encontrar, como dices, ejemplos en otros lugares, como en el rock progresivo o tal, de música que es compleja, ¿no? Y música para la que se necesita pues muchísima preparación y tal. Y también ejemplos de lo contrario, ¿no? Como dentro de la tradición europea, no sé, por ejemplo, de la escritura tenemos obras como muy sencillas, ¿no? Como más, Y sobre todo que a lo mejor no tanto que sean tan sencillas, pero que están compuestas con base, como dijiste, en una fórmula que, pues, que sucede en la historia, pues que van cambiando, ¿no? O sea, porque creo que ahorita es buen momento de decir por qué hay ciertas obras de Beethoven o de Mozart que decimos son grandes obras, o sea, no es por mamadores, o sea, no es por decir, ay, son grandes obras del siglo XVII, XVIII, son porque justamente en ese momento rompieron con la fórmula que ya estaba, o sea, por eso, digamos, sobresalen, digo, otros factores también, pero sobresalen porque empiezan a romper esos moldes, o sea,